Con el coronel, a quien saludamos, doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, doctor, entre la niebla lo veo, ¿eh? Qué día que tenemos hoy. Complicado, ¿no? Para andar para viajar. Es así. Es así. También cuando hay niebla, Ajá. también para los que tienen asma y EPOC. También. Porque esas gotitas de agua almacenan sustancias contaminantes que reactivan los procesos respiratorios, ¿no? Pero, Ajá. parece que Bueno. el sol no está todavía, ¿no? Y dentro de un rato seguramente. Bueno, ¿qué tal? Bueno, doctor, ¿Cómo están muy bien. los oyentes de acá de Radio Líder? ¿Bien? Muy bien, y vamos, si le parece bien, a continuar un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? La semana pasada, esto que tiene que ver con la alimentación, ¿no? No, de obesidad y trastorno de alimentación. Usted quería cerrar con cerrar entre comillas. Seguro, ¿no? De la alimentación, ¿no? Sí, hablar un poco de lo que significa, ¿no? Comer bien, alimentarse bien, si el ser humano puede comer de todo en realidad o no, qué características debe tener justamente esa alimentación para ser saludable. Bueno, muy buena su pregunta. Bueno, comer bien, diría yo, no significa comer mucho, sino lo adecuado para cada organismo. Después vamos a volver sobre esto, que toda plan alimenticio saludable tiene que ser completo, adecuado, suficiente y armónico, ¿no es cierto? La comida cumple múltiples roles en la vida de las personas, no solamente los relacionados con la nutrición, sino también tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la pertenencia a un grupo social, ¿no es cierto? Cada cultura a veces tiene su comida característica, y usted me dice, sí, el ser humano puede comer de todo, es omnívoro, ¿no es cierto? Puede comer de todo, y más aún, yo le digo que debe hacerlo. Después vamos a ver lo que es uso y abuso en estas cuestiones. Usted sabe que la historia de la alimentación es más una historia de hambre que de abundancia, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la obesidad y cierta genética que se adquirió, porque el tejido adiposo, que hoy en exceso, como hemos hablado, es altamente perjudicial para la salud, en su momento evolutivo del ser humano fue altamente beneficioso, porque eso permitió una reserva de caloría ante las hambrunas que había. Pero cuando viene la revolución industrial, ¿no es cierto?, que hay mayor producción de alimento, se conserva mucho más, hay una adecuada distribución, ya por ese panículo adiposo en exceso es más perjudicial que beneficioso, ¿no? Cuando se entraba en la obesidad, ¿no? Claro. Así que ahí tiene eso. Ahora, es muy importante señalar que es una alimentación saludable, ¿no es cierto? Algunos bueno, requisitos también, algunos requisitos que debemos seguir para que sea saludable, efectivamente, ¿no? una alimentación correcta, ¿no es cierto? Permite tener antes de pasar a eso, usted sabe que los chimpancés son los más cercanos a nosotros, son hermanos o primos, que tienen la genética prácticamente igual a la nuestra, hay una diferencia de un 3%, diríamos así, estaba leyendo, usted sabe que si usted come crudo los alimentos, se va a desnutrir igual. ¿Por qué? Porque en el ser humano, en cambio, los chimpancés y otros animales pueden comer cosas crudas, porque tienen las enzimas que lo digieren. Si nosotros comiéramos cosas crudas en su totalidad, entraríamos también en una desnutrición, porque, bueno, relativo, porque si por ahí uno no solamente la carne, come verdura, fruta, huevo, por ahí, pero faltan en nosotros, faltan esas enzimas, están presentes esas enzimas, que nos permite digerir las cosas, pero cuando están cocidas. Están ausentes cuando come cosas crudas, ¿no? Es una acotación. Pero volviendo al tema de la
una alimentación saludable es para tener un buen estado de salud, no solamente en el aspecto físico, también psíquico, social, nos permite lograr buenos resultados en el trabajo, en el estudio, y también como tener una mayor resistencia a las enfermedades, a las infecciones. Ahora, como usted me preguntaba, alimentarse no es lo mismo que comer, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y una alimentación saludable, como le decía, tiene que ser una alimentación completa, tener los 3 elementos que ahora vamos a hablar, ¿no es cierto? Completa, tiene que tener hidratos de carbono complejo, grasas, minerales y vitaminas, tiene que ser armónica. Generalmente se estima en un 50-60% de almidones o fibras complejas, hidratos de carbono complejo, ¿no es cierto? Diría yo un 30%, un poco menos de grasa. Después vamos a ver cuáles son las grasas, las malas de la película, como usted me pregunta a veces, y después aparte de eso, ¿no es cierto?, un 20% de carne, un poquito menos, carnes, es decir, ¿por qué? Porque los alimentos, entonces dijimos, cantidad, armonía, suficiente, porque si usted come, ya deja de alimentarse y comienza a ingerir calorías de más, hablamos el otro día, que nos lleva a un sobrepeso y después a la obesidad, que en última instancia, ¿qué es la obesidad? Un desequilibrio entre las entradas y salidas que tiene la persona, no en cuanto al peso del alimento, sino al valor calórico que ella tiene. Entonces dijimos, completa, armónica, suficiente, ¿no es cierto?, y equilibrada en esta proporción. A veces hay que hacer ciertas restricciones. Si una persona es portadora de diabetes, tendrá que recalcar lo importante en la alimentación, que eleva el índice glucémico y el azúcar en la sangre. ¿Ya? Claro. Eso es otra cuestión, ya lo hablaremos. Entonces, yo diría que las funciones que usted me decía que cumplen los alimentos son 3 funciones fundamentales, ¿no? O sea, primero, una función plástica. ¿Qué es la función plástica? Bueno, la función plástica es la función que hace al crecimiento, a la formación y a la renovación de los tejidos, los fluidos. Ahí estarían fundamentalmente todos los alimentos, pero fundamentalmente las proteínas. Después está la función energética. Eso se lo va a dar los hidratos de carbono complejo. Eso le va a proporcionar energía necesaria para realizar el trabajo muscular, la termorregulación, el metabolismo basal para mantener las funciones básicas del organismo, la actividad física, y por último tiene una función reguladora. Ahí fundamentalmente estarían para aprovechar y regular mejor los procesos metabólicos. Ahí estarían en juego las vitaminas y otros elementos esenciales, como ciertas sustancias, ciertos minerales, imprescindibles para toda esta cuestión, ¿no? Bien, doctor, siempre cuando se habla de alimentación hay algunos cucos, no sé, va siendo útil para para los oyentes. Bueno, hay algunos cucos que siempre se tienen en cuenta. Por ejemplo, las grasas. Las grasas son imprescindibles, ojo, que son nutrientes imprescindibles, yo digo, y que deben figurar en toda dieta equilibrada, ¿no? Pero como todo, como un vasito de vino, una cosa es hacer uso y otra cosa hacer abuso. Entonces ya surge ahí una clasificación. Las grasas malas, la vamos a poner entre comillas, mala. ¿Por qué? Porque le digo mala porque aumenta el colesterol sanguíneo, que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. En otro momento vamos a enfocar esta temática de la dislipidemia, ¿no es cierto? Bueno, esas grasas malas estaría ahí presente el colesterol, para hacerlo medio rápido, ¿no es cierto? Que están generalmente en todos los productos animales. Dentro de las grasas están las saturadas,
Ajá. Las saturadas que presenten los productos, como le digo, animal, es la grasa que se hace sólida a la temperatura del medio ambiente. Usted hace un asadito, un vacío, y después cuando lo deja, lo que sobró, no sé si ahora sobrará mucho. Claro. Pero se ríe usted. Con razón usted nos invitó al asado. Iba a invitar con Gustavo. Escuche, entonces se ponen sólidas al medio ambiente, ¿no es cierto? Esas son las grasas saturadas, ¿no es cierto? Y después hay en el mundo vegetal, escasamente, por ejemplo, en el coco, en la palma hay un poquito de grasa saturada, pero predominantemente está en el mundo animal. Y unas grasas altamente perjudiciales, que la Organización Mundial de la Salud ahora aconseja sacarlas definitivamente, y que la usan mucho en galletitas, en harinas, en el pan láctal, en las golosinas, son los famosos ácidos grasos trans. Que es un aceite vegetal hidrogenado y que realmente aumenta el colesterol, el colesterol malo, el LDL, y disminuye el HDL, y tiene fuerte incidencia en las enfermedades cardiovasculares. Y por último, las grasas buenas, diríamos así, son las insaturadas, que a su vez se clasifican le digo así, en poliinsaturada. Esto sabe que las insaturadas están presentes sobre todo en aceites naturales, de oliva, de girasol o las semillas, y en pescado, de aguas frías profundas fundamentalmente, y que tienen, por ejemplo, las poliinsaturadas son el omega 6 y el omega 3, que están en el aceite de girasol, de maíz, de lino, de canola o de colza, y la monoinsaturada, que es el omega 9, y que es muy importante tenerlo en cuenta. Como usted ve, como síntesis, entonces, la mala lo dijimos entre comillas. Si usted abusa de eso, en exceso, lógicamente es altamente perjudicial. Es conveniente, cuando uno ve, sacarle la grasa que uno ve, porque siempre ahora con el filo y todo, hay grasa de esta que usted necesita, es intramuscular también, no es como antes, claro, el animal criado a campo abierto, y bueno, así que la que usted necesita ya está ahí en lo que pueda comer en la carne común, así que o de cerdo, de vaca, lo que sea, ¿no es cierto? Y hablando de lo necesario, doctor, sí. La sal también está ahí, sal. ¿O hay que agregarle ¿Qué tal? Sal? ¿O no? ¿Y le agrega usted, usa el salero o no? Bueno, muy bien. Nada. Mire, usted sabe que un descenso de la sal, nosotros, se consume más de 12 gramos por persona. Cuando lo ideal sería, en el que no es hipertenso, 5 gramos. 5 gramos. Y el que es hipertenso, 2 gramos. Y con eso evitaríamos más o menos 10.000 muertes anuales debido a estos trastornos, fundamentalmente cardíacos. Recuerde, después en algún otro momento vamos a hablar de hipertensión y accidente cerebrovascular, que la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, con todos nosotros nos morimos fundamentalmente, predominantemente por problemas cardiovasculares en el mundo. Sí. De un 35 a un 40% nos morimos por problemas cardiovasculares, donde la hipertensión y el accidente cerebrovascular y todo lo relacionado son 300.000 muertes anuales en Argentina. Cada 5 minutos mueren 12 personas por estas afecciones. Y bueno, ¿qué pasa con el exceso de sal? Y produce una disminución del óxido nítrico, que es una sustancia fundamental, natural del cuerpo, que está producida por el endotelio. Veo que es una capa que cubre todos los vasos, que son cientos de kilómetros de vasito. Esa capa interior se llama endotelio y produce este óxido nítrico que hace que se mantenga la elasticidad de las arterias y por lo tanto protege al cerebro, al riñón, y cuando usted come sal, ¿me entiende? Hace como una inhibición de este óxido nítrico, y que además hay personas que son sal sensibles.
Ajá. Son muy como toda persona, ¿no es cierto? Usted puede a lo mejor salir con el invierno, etcétera, y no producirle nada, y hay personas que son un poquito más sensibles a la temperatura, y acá también. Y indudablemente tienden a sufrir mayor daño cerebral, cardíaco, renal, porque esa disminución del óxido nítrico produce una disfunción endotelial, que, como le digo, es un órgano endocrino, el endotelio. Segrega infinidad de sustancias protectoras del organismo, y entre otras cosas, al haber exceso de sal, inhibe este óxido nítrico, baja, y entonces eso trae, como le dije, no solamente afecciones cardíacas, y además acelera, al no haber óxido nítrico, se aceleran los procesos de aterosclerosis. Aparte, ojo con los productos que aparentemente no son salados y que tienen sal, ¿no es cierto? Cubitos de caldo, ¿no es cierto? Los quesos, las galletitas de agua, los fiambres, los enlatados, ¿no es cierto? La salsa, las conservas, así que ojo con la sal, tirar el salero, como le dije, ¿no? Bien, doctor. Y siempre cuando se habla de alimentación, cada individuo busca un perfil diferente para la misma, ¿no? Y se habla mucho siempre de la dieta vegetariana. La dieta vegetariana. ¿Tiene esto algún prejuicio, algún peligro? Mirá, mire, Ezequiel, y a la audiencia, mire, a veces uno se incorpora a la dieta vegetariana para adelgazar, Ajá. a veces para ocultar un trastorno de alimentación, a veces por costumbre familiar, a veces para rebelarse contra el consumo de carne en el hogar, todo lo cual pone en riesgo su desarrollo. Otras veces por el costo de la carne, también es vegetariano a la fuerza también, ¿no? Y bueno, no ya cree que las verduras, frutas y otras cosas tan altas, ¿no es cierto? Bueno, si a ver, no, yo no voy a criticar ni nada una persona que hace una dieta vegetariana, pero está expuesta a ciertos desequilibrios, fundamentalmente en las adolescentes anormales. Se han hecho estudios donde que hace una dieta. Lo que pasa a ver, quiero terminar la frase. Los que hacen una dieta vegetariana, como le decía, estricta, están más expuestos, en la adolescente sobre todo, a ciertos trastornos, a ciertos desequilibrios hormonales. Se ha visto cierta anemia. Lo que pasa que la dieta vegetariana puede ser pura, ¿no es cierto? Claro. Frutas y verduras. Puede ser ovo vegetariana, ya le agregan huevo, o ovo lácteo vegetariana, ya es un poquito más compleja, es mejor, porque tiene huevos, tiene calcio y tiene verduras y fruta, ¿no es cierto? Y bueno, yo digo, para concluir esto, ante una dieta vegetariana, yo creo que padres y médicos, ¿no es cierto?, deben asegurarse que este cambio no sea consecuencia de un desorden alimenticio encubierto, por ejemplo, una anorexia nerviosa. Y también relacionado con todo esto hay que tener cuidado. La alimentación, hay mucho para hablar, lógicamente tenemos un tiempo limitado, hay que tener cuidado ahí, ya lo mencionamos cuando hablamos de trastorno de la alimentación, con ese trastorno, esa obsesión de comer productos puros, orgánicos, se llama ortorexia, y es capaz de no comer si va a su casa y ve productos procesados, etcétera. Hay que tener cuidado con este otro trastorno de la alimentación, ¿no? Bien, bueno, doctor, hay más, pero ya bueno. Para ir finalizando, si le parece bien el tema Sí. de la alimentación, usted siempre nos ha hablado de tener en cuenta la pirámide. La pirámide alimenticia va cambiando un poquito, pero yo le voy a decir mi experiencia me parece en la actualidad la mejor, la óptima, yo no diría la mejor, sino la más óptima. Usted sabe que el cuerpo, como un auto, requiere combustible, y estos combustibles, como le dije, son los alimentos que eran energéticos, plásticos y reguladores. Yo diría que la pirámide en el piso, para ir concluyendo, sí, hay mucho para hablar. Yo le iba a hablar de lo que es la caloría, bueno, pero no hay tanto tiempo para esto. Recordar que 1 gramo de proteína aporta 4 calorías, ¿no es cierto? 1 gramo de hidrato de carbono complejo también, y 1 gramo de grasa, 9 calorías por cada gramo, la grasa. Bueno, yo diría, en el piso,
colocaría lo que llaman los almidones, los cereales complejos, las pastas integrales, el pan integral, las legumbres, que nos va a aportar vitaminas, fibra, también proteína y energía. Ahí están los energéticos. En una segundo escalón ya de esa pirámide colocaría las verduras, las hortalizas, que también nos van a dar minerales, vitaminas, fibra. Después pondría, ¿no es cierto?, las carnes de las más diversas, mejor desgrasadas, ¿no es cierto?, magras, los pescados, también los lácteos en esa tercera. Y por último en la puntita, los azúcares y los aceites, ¿no?, las grasas. Diría yo que también, como le dije, con la clasificación que hice, también son imprescindibles, pero en mucha menor proporción, ¿no es cierto?, no haciendo abuso, no cometiendo exceso con respecto a esta, sino el uso adecuado de los mismos, ¿no? Bueno, bien. Hay mucho para hablar. Si usted quiere, seguimos hablando de otros temas. No, lo vamos a seguramente vamos a ir mechando en algún otro momento para hablar un poquito más de alimentación y algo en particular, ¿no? Pero hemos tenido un panorama. Vamos a hablar de hipertensión y accidente cerebrovascular, que me parece de ese asesino silencioso, porque muchas personas tienen hipertensión y ignoran que la tienen. Pero, bien, bueno, lo vamos a plantear seguramente.